Vamos a empezar con la clase. En realidad vamos a empezar con el video de la clase que vimos el 21 de julio, 21 del 7. Acá lo que hicimos fue continuar dentro de la materia laboratorio web, programación estática y laboratorio web. Continuamos con el tema CSS, las hojas de estilo CSS. Este tema lo habíamos empezado a dar antes de las vacaciones, así que hacemos un breve repaso. CSS eran unos archivos que se usaban para modificar el estilo de una página web, de una página codificada en HTML. El HTML no está previsto para dar diseño, para no cambiar el aspecto de una página, sino que el aspecto de la página lo vamos a dar con sentencias CSS. Entonces, habíamos visto un poco de la sintaxis, cómo era la forma de ir armando estas instrucciones. Primero teníamos un selector. El selector hay que poner el nombre del elemento del cual vamos a aplicarle estilo. Por ejemplo, H1 es la etiqueta en HTML que se usa para armar títulos. Header 1, H1. Recuerden, existía del H1 al H6. No necesariamente tenemos que usar todos, pero bueno, ahí están previstos dentro de lo que son las etiquetas HTML. Yo voy a utilizar tres tipos de título: un título principal que tendrá probablemente el tamaño de letra más grande, después tendremos un subtítulo, un H2, y tal vez un tercer nivel, y a ese podríamos llamarlo o utilizar la etiqueta H3. Si tenemos tres tamaños de letra distinta, ¿cómo hacemos para definir ese tamaño de letra? Bueno, utilizando sentencias CSS. Primero hacemos referencia al elemento, en este caso H1. Abrimos la declaración con una llave, finaliza también con llave. Dentro de la llave vamos a armar los pares, donde vamos a tener la propiedad a la cual vamos a estar cambiando su estilo y el valor. Por ejemplo, acá vamos a estar hablando del color. ¿Del color de qué cosa? Del texto que va a estar acá dentro de este H1. Color, blue. Eso significa que el título que yo arme utilizando la etiqueta HTML H1 será de color azul. Y el tamaño de la fuente, font size, será de 12 píxeles. Acá tenemos lo mismo, pero escrito de otra manera. Esta es una de las formas más utilizadas cuando abrimos las hojas de estilo de cualquier página. Se puede escribir así, se puede escribir así. Lo que hay que respetar es esto: abrir la llave, declaración, punto y coma, otra declaración si corresponde, punto y coma, y cerrar la llave. Si lo escribimos en forma horizontal o de esta manera, repartido en vertical, es lo mismo. Selector, propiedad, valor. ¿Cuáles eran los elementos, cuáles eran los selectores que tengo yo dentro de una página web? ¿Cuáles son esos elementos a los cuales yo puedo querer cambiarle su aspecto a través de hojas de estilo? Bueno, tenemos las etiquetas que ya vienen como palabras reservadas dentro de el stack de etiquetas HTML. Por ejemplo, la etiqueta body, P, H1, que recién lo vimos, section, footer. Bueno, todas estas son nombres de etiquetas que ya vienen con el estándar HTML. Entonces, si al cuerpo de mi página, si todo el texto, todos los elementos que se encuentren dentro de mi página, quiero que tengan una alineación centrada, podría utilizar esta sentencia CSS. El selector será el body, porque esa regla va a ser válida para toda la página. Abro llave, text align, center. Este sería el valor. Entonces, todos los elementos del cuerpo de esta página van a estar alineados en el centro. Si en vez de poner body, puedo poner P, y solo será válido para todos
aquellas etiquetas P que son para párrafo. Lo puedo hacer para una sección en particular, lo puedo hacer solo para la etiqueta H1, que sería para los títulos, o simplemente puedo aplicar esa política solo para el footer. Según el selector que yo ponga acá, será a quién se le va a aplicar este criterio de visualización. Eso con respecto a los selectores, haciendo referencia a etiquetas que ya vienen dentro del estándar HTML. ¿Qué pasa si yo armo otros elementos, otros contenedores genéricos? Por ejemplo, los que puedo armar con la etiqueta div. Recuerden que con div en HTML yo armo contenedores estándares, contenedores genéricos. Y ahí adentro puedo poner n cantidad de contenedores o texto, imágenes, lo que yo quiera. Ahí voy a ir armando la estructura de mi página con contenedores. Siempre recuerden que las páginas web son un montón de módulos, un montón de contenedores, un montón de cajas. Una caja principal y adentro de esa caja principal otras cajas más chicas, según como quiera armarlo, con un menú arriba, con una barra al costado, con publicidad a la derecha, con información de mi página abajo en el footer, ¿sí? Bueno, todo eso lo voy a ir armando con contenedores. Algunos contenedores ya los tenemos, el body, section, footer, header, y si con esos no alcanza, crearé mis propios contenedores, por ejemplo con la etiqueta div. Entonces, si a un contenedor llamado caja formulario, venga acá, para darle una identificación, pongo este ID igual y un nombre. Este contenedor, definido desde acá hasta acá, tendrá este nombre, esta identificación, caja formulario. A esa caja formulario le voy a aplicar un ancho de 980 píxeles. La forma de hacerlo es de esta manera, utilizando el CSS, y para hacer referencia a que estoy utilizando un ID de un elemento, adelante le pongo el numeral. Numeral caja formulario, estoy haciendo referencia a esto. Estoy haciendo referencia que a continuación voy a definir políticas de estilo para el contenedor identificado con el nombre caja formulario. ¿A dónde era la forma más correcta, la forma más utilizada, la fórmula que más provecho se le puede sacar de alojar las políticas de estilo? Bueno, es armando un archivo por separado. Es un archivo de texto que va a tener la extensión .css, y la forma de linkearlo desde mi página web es utilizando la etiqueta link dentro del head, link, stylesheet, y utilizo el href para poner la ubicación. O sea, la ubicación y el nombre del archivo CSS en el cual van a estar escritas las políticas de estilo de mi página. Esta es la forma de linkear el archivo. Esto ya lo habíamos visto, simplemente un repaso. Acá recuerden que más allá del nombre del archivo CSS hay que especificar la ruta. ¿Qué quiere decir eso? Si el sitio web que yo estoy armando, voy a armo una primer carpeta general, ¿no? Sitio web pet12. Dentro de mi sitio voy a ir colocando las distintas páginas HTML. Y es una buena práctica separar lo que es la parte del estilo. Entonces puedo crear una carpeta llamada CSS y ahí adentro tirar todo lo que sean imágenes y lo que sean los archivos propiamente dichos de las hojas de estilo. Entonces, en ese caso, como el archivo CSS está dentro de otra carpeta, acá tendría que tener una contrabarra y adelante el nombre de la carpeta en la cual se encuentra. Eso lo pueden ver en los ejercicios que venimos haciendo, está armado de esa manera. Este archivo CSS está puesto dentro de otra carpeta. Y acá tenemos que especificar la ruta. Bueno, hasta ahora, ¿qué
cosas habíamos visto, qué elementos habíamos visto que se pueden cambiar de una página web. Habíamos visto que podíamos cambiar los colores. Y después habíamos visto también dos propiedades, eran el margin y el padding. Era para armar un espacio alrededor de mi elemento o armar un espacio dentro de mi elemento. Era una forma de ir posicionando las cosas. Recuerden, siempre todos contenedores. ¿Qué pasa si el texto que está dentro de ese contenedor yo quiero que mantenga una separación con el elemento de al lado? Bueno, tal vez le voy a aplicar la política de margin para generar todo un espacio alrededor y que no estén encimados. Eso lo habíamos visto en otro video. Ahora lo que vamos a empezar a ver es posicionamiento. Cómo voy a ir colocando esos contenedores en la página. Recuerdan que una página web es toda una secuencia de etiquetas. Es un archivo de texto, lo voy escribiendo línea a línea. Después el browser va a interpretar esas líneas y algún orden, alguna forma de mostrarlo le tiene que dar. Si yo no especifico ninguna a través de archivos CSS, la forma en la cual va a mostrar es tal cual lo va leyendo. ¿Qué quiere decir? Si yo definí en la primera línea el contenedor 1, en la línea número 2 el contenedor 2, y en la línea número 3 un banner que debería ir a la derecha, si yo ese ir a la derecha no se lo defino con reglas CSS, si no están las reglas CSS, el browser lo va a mostrar uno abajo del otro. Me va a mostrar tres contenedores, uno abajo del otro. La manera de que uno vaya para la derecha es dándole reglas CSS. Bueno, volvemos acá. La propiedad position es una de las formas que vamos a utilizar para empezar a posicionar los elementos, posicionar los contenedores dentro del body de mi página. Entonces, position define el método de posicionamiento, ¿sí? Para todos los elementos, para un elemento particular o para todos los elementos, depende cómo armemos la política CSS. Todos los elementos de una página siempre van a tener una forma de posicionarse. Esa forma de posicionarse va a estar referida a los cuatro márgenes de la hoja. Recuerden, estamos hablando de página web. Esto viene de página, de una hoja, ¿sí? De cuando arrancó. Ustedes piensen que esto tenía así una idea de lo que era un libro. Por eso hablamos de hipervínculo, por eso hablamos de header, de footer. Son elementos que se encontraban en los libros. Entonces, hablamos de página web. Entonces, nuestra página siempre va a tener cuatro márgenes. Top será el margen de arriba, bottom el de abajo, y después tenemos los dos extremos, left and right. Entonces, cualquier momento va a tener una posición relativa a los cuatro, ¿sí?, lados de la página. ¿Cuáles son los métodos de posicionamiento que están previstos dentro de las reglas CSS? Static, Relative, Fixed, Absolute y Sticky. Bueno, vamos a empezar a verlos cada uno de estos. Los más importantes, los que más se utilizan. Posicionamiento. Volvemos a nuestro contenedor universal, div. Le habíamos puesto un identificador llamado caja formulario, y esa era la manera que después íbamos a usar desde el CSS para hacer referencia a este elemento. Lo que yo tenga adentro de caja formulario siempre va a tener una posición referida a los cuatro puntos: top, left, right and bottom. Si yo quiero que este hola mundo quede centrado en el centro de este contenedor caja formulario, tendré que definir su posición para que quede ahí centrado. Si no, de otra manera, si yo no le defino una posición específica, el browser lo mostrará en
el lugar que tenga, que el fabricante del browser haya definido por defecto. ¿Sí? Siempre, recuerden lo mismo, el fabricante del browser, Internet Explorer, Microsoft, cuando lo diseñaron, dijeron, si no tengo políticas de estado, ¿a dónde pongo los elementos? Y bueno, algún criterio siempre le dan, que no necesariamente va a ser el criterio que a nosotros más nos guste. Si ese criterio no nos gusta, ahí venimos con las hojas de estilo para darle ese aspecto que estamos buscando. Posición relativa. ¿Qué significa posición relativa? Bueno, significa que va a prestarle atención a, por ejemplo, acá lo que tenemos, agarramos y definimos para el ejemplo que esté relacionado al margen superior y al margen izquierdo. ¿Qué quiere decir? Este hola mundo no va a estar ni acá abajo ni en el medio, va a estar a 30 píxeles del margen superior y a 30 píxeles del margen izquierdo. Top 30, 30 píxeles acá, left 30, 30 píxeles acá. El contenedor verde era este que habíamos armado con la etiqueta div y que le habíamos puesto el ID caja formulario. Adentro de caja formulario tenemos este texto, este párrafo, hola mundo. ¿A dónde se va a ubicar? Bueno, en esta posición, justamente acá, porque le puse una posición relativa. Una posición relativa y le definí que va a estar relativo 30 píxeles del margen superior y 30 píxeles del margen izquierdo. Si en vez de usar posicionamiento relativo, usamos posicionamiento estático, este sería el comportamiento por defecto que traen todos los elementos. ¿Qué significa? Significa la ausencia de una política de posicionamiento. Entonces, no va a prestar atención a esto. Ustedes, siempre les digo lo mismo, cuando están en una página web pueden apretar el botón derecho en el browser, ¿no? Utilizando Internet Explorer, el Chrome o el Mozilla, cualquiera de los tres. Sobre la página apretan botón derecho y van a una opción que es inspeccionar elemento. Ahí se parte la pantalla y de un lado muestra la página tal cual la estamos viendo y del otro lado el contenido HTML y sus respectivas instrucciones CSS. Muchas veces van a ver que algunas políticas están tachadas. Cuando están tachadas significa que no le está prestando atención. Pueden estar escritas y no le va a estar prestando atención. ¿Por qué? Porque hay otra política que la invalida. Este sería el caso de si yo estoy usando posicionamiento estático y después intento posicionarlo aplicándole un top y un left. Si estoy usando posicionamiento estático, estas reglas de acá abajo no son válidas. Por más que las haya escrito, no le va a prestar atención. Porque posicionamiento estático es el que viene por defecto y los elementos se ubican como pueden. ¿Qué significa como pueden? Si yo los escribí, la sintaxis HTML escribí uno abajo del otro, intentará ponerlo uno abajo del otro, o si uno es más grande se correrá para el costado. Bueno, le va a dar la ubicación que pueda y la forma que pueda, porque no está aplicando una política de posicionamiento. Después vimos posicionamiento relativo, posicionamiento estático y ahora vamos a ver el posicionamiento fijo. Este fijo es el típico que se utiliza, por ejemplo, cuando tengo algún botón que queda fijo en una posición de la pantalla. Es el típico que nos aparece, por ejemplo, cuando entramos a alguna página y nos aparece un logo o un muñequito que dice desea iniciar chat para alguna consulta, o se abre acá abajo un pop-up que dice para contactarnos, escríbanos aquí. Bueno, y ese cartel queda fijo en alguna posición de la pantalla. La manera de que un contenedor
HTML dejarlo fijo en una posición de la pantalla es definiendo una posición fija. Position, fix. Por ejemplo, para el ejemplo, bottom 0, right 0. Bottom es el margen de abajo. Con bottom 0 estoy especificando que tiene que estar pegado al margen de abajo. Y right igual 0, que tiene que estar pegado al margen de la derecha. Con eso logramos esto que estamos viendo acá. En el contenedor ¿sí? Va a quedar pegado ahí. Y se va a mantener en esa posición por más que nosotros achiquemos o agrandemos nuestra pantalla. Si yo agarro la ventana, vengo acá, la minimizo, la estiro, la agrando, esta posición siempre quedará fija referida a este extremo, referida a bottom 0, right 0. Se va a mantener ahí por más que yo achique o agrande la pantalla. Tiene una posición fija. Distinto es el caso de la posición absoluta. La posición absoluta quedará fija, pero referida a otro elemento, referida a un elemento que contiene a ese contenedor. ¿Qué quiere decir? La anterior quedaba fija con respecto a la pantalla, fija con respecto al viewport, y esta absoluta va a quedar fija con respecto al contenedor en el cual está metida. Por ejemplo, acá en este ejemplo tenemos dos contenedores. El primer contenedor tiene una posición relativa, es el más grande, y el más chico que está adentro tiene una posición absoluta con un top 80 y un right 0. Right 0 significa que va a estar pegado al margen derecho. Y un top 80 significa que entre acá y acá voy a tener 80 píxeles. Este elemento se va a mantener ahí por más que yo achique o agrande la pantalla, ¿sí? Pero no queda fijo en una posición, lo que se llama el viewport, que es lo que estoy viendo, sino que queda fijo adentro del cuadrado el rectángulo, perdón, que lo está sosteniendo. Por ejemplo, imagínense, estamos en una página, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, ustedes si alguna vez entraron, seguramente que sí, o si no, bueno, pueden entrar, hacen una búsqueda, están buscando notebook con un procesador i7, bueno, le va a traer, no sé, 1000 resultados, ustedes van viendo la lista de los resultados, y cada uno de los elementos de esa lista de resultados se los va a mostrar con un contenedor que si ustedes se acercan alrededor le va a aparecer toda una sombra, muy lindo, y van a tener arriba, ese contenedor va a estar partido, arriba va a tener una foto y después abajo de la foto va a contener una descripción y por ahí un tercer nivel donde tengan un botón, comprar o hacer consulta, algo por el estilo. Esa imagen dentro del contenedor va a estar siempre en la misma posición. Va a ser una posición absoluta dentro de ese contenedor que la contiene, ¿sí? Recuerden, las páginas web son siempre todas cajas una dentro de la otra. En el caso de Mercado Libre, tenemos la caja que contiene al producto que estoy viendo y esa caja va a estar adentro, partida o llena con otros contenedores donde uno tendrá una imagen, otro tendrá una descripción y otro tendrá el botón de compra. Y esos elementos dentro del elemento contenedor están fijos, siempre mantienen una posición. Tendrán una posición absoluta. Otro elemento muy importante y muy utilizado para darle posición a nuestros elementos dentro de una página es la propiedad float. Esta se utiliza para, como su nombre lo sugiere, hacer flotar un elemento dentro de algo. ¿Por qué digo algo? Porque siempre es relacionado a algún contenedor. Puede ser, como en este caso,
este contenedor que está acá con la línea gris. Y si mi elemento que le puse la propiedad float está libre dentro del body, bueno, su marco de referencia será el body, pero siempre va a flotar dentro de algo. En este caso, tenemos que la imagen está dentro de este contenedor. Dentro de ese contenedor también tenemos un párrafo. ¿Y por qué la imagen se sitúa a la derecha del párrafo? Bueno, porque se le puso la propiedad float right. Significa que flote a la derecha. En cambio, si la propiedad float hubiese sido left, bueno, la imagen se va a posicionar justamente del lado izquierdo. Ahora vamos a ver cómo escribiría yo el HTML de esto. Fíjense, el contenedor se utilizó una etiqueta P, que es para armar un párrafo. Y dentro del mismo párrafo se tiró la imagen. Ve que está escrito todo entero, o sea, todo a continuación. Dentro del párrafo está la imagen. Acá en ningún momento se le se hace referencia a cómo se va a posicionar esa imagen. En realidad sí, porque bueno, justo acá el ejemplo que puse, el style lo tiene puesto acá. ¿Ven? Style float right. ¿Está bien? Pero en vez de que esté escrito acá, como yo les sugería y como sugiere todo el mundo, lo ideal es que esté puesto a dónde, en un archivo por separado, ¿no? Archivo por separado. Entonces, esta sentencia style se la puede poner acá, pero lo más ideal sería que la pongan en un archivo por separado. Igual, el efecto es el mismo. ¿Cómo hace el browser para agarrar y posicionar esa imagen? Bueno, por esta política, ¿sí? Que puede estar escrita ahí adentro, dentro de la misma etiqueta image, uso un style, o a esta image hago referencia desde el CSS y ahí le digo que tiene que estar flotando a la derecha. Flotando a la derecha, ¿a dónde? Dentro de este. Dentro de este que es el que la está conteniendo. La imagen, esta, está dentro de un párrafo. La imagen va a flotar dentro del párrafo. Es como si fuera parte del párrafo, nada más que lo ubica ahí flotando a la derecha o a la izquierda. Bien, esto siempre lo vengo poniendo en todas las presentaciones que estamos viendo de CSS. Se las vuelvo a recordar. Qué mejor que ir a buscar información con la gente que hizo estas cosas, ¿sí? El W3 School es bueno, resultado de los foros donde se arman todos los estándares. Así que acá es donde van a encontrar la mejor información, la más precisa, con ejemplos y digamos la información posta, ¿no? Porque está hecho por la gente que define los estándares, ¿sí? Los que inventan los que inventan esto que está acá, bueno, es parte de la gente que después arma esta página, W3 School. Así que si tienen dudas, no duden en consultar la fuente. Esto sería la Biblia del CSS. Bueno, vayamos ahora a nuestro ejercicio, el ejercicio que venimos haciendo. En el ejercicio, este ejercicio integrador, ¿sí? Donde vemos parte de programación en Python, donde vemos parte de programación HTML y donde vemos sentencias CSS. Integramos tres cosas. A su vez, también decimos que es algo de programación avanzada porque es complejo en el sentido que primero tuvimos que configurar el Apache, tuvimos que hacer que el Apache funcionara con el módulo CGI para que pueda haber script Python, y estoy escribiendo en Python y ejecutándolo desde el Apache. Entonces tiene su complejidad, así que por eso lo abordamos y también decimos que es un tema de programación avanzada. Bueno, el ejercicio, ustedes habían hecho la parte de generar un archivo de texto,
fue antes de las vacaciones. Acá en esta text area iban a escribir un texto, apretaban el botón y la página realizar tareas, realizar-tareas.py, codificada en Python, iba a tomar ese texto que estaba acá y iba a generar un archivo de texto. Y después iba a devolver una salida muy sencilla, codificada en HTML y con un cierto aspecto en CSS. Ese ya la gran mayoría lo ha hecho. Ahora pasamos al próximo punto, que es tomar, leer un archivo de texto ya hecho, que yo se los voy a pasar, levantar esa información y generar una salida HTML según qué archivo de texto haya leído. Se lo muestro acá y después se lo muestro en vivo, digamos, porque yo una parte ya la hice. Vamos a levantar dos archivos de texto. Un archivo de texto va a tener un listado con nombres de clubes del fútbol argentino más el nombre de una imagen. Entonces, ustedes tienen que levantar esa información y van a tener que generar una página, o sea, un resultado, lo más parecido a este que estamos viendo acá. Lo más parecido que puedan a esto. Con respecto a un contenedor general, y dentro del contenedor general van a ir todas las líneas, donde cada línea será el nombre del club, un espacio y la respectiva imagen que corresponde al escudo de ese club, ¿no? Después, eso es cuando levantan el archivo de texto llamado equipos. Después van a tener otro archivo de texto llamado texto, y en ese van a tener que generar una salida de este estilo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cuáles son los archivos para que ustedes lo vean, y después, bueno, esto lo van a tener para verlo y tratar de generar una salida lo más parecida a esta posible. Bueno, ahora se los voy a mostrar. Acá finaliza esta presentación y les voy a mostrar. Acá tenemos, fíjense, esta página se las voy a volver a pasar porque tiene una pequeña modificación. Acá en la que ustedes tienen ahora, que yo les pasé, acá estaba para escribir estos nombres a mano. Bueno, yo se lo simplifiqué agregándoselo ya en un combo, así que desde realizar tareas van a tener que levantar esto que viaja con el formulario, ¿no? Pero ya no va a haber margen de error en cómo escribieron, si escriben a mano el nombre del archivo. Entonces el nombre del archivo ya viene dentro de un combo. Bueno, entonces selecciono alguno de los dos, por ejemplo equipos, y vamos a abrir archivo. Todo esto viaja, recuerden, usábamos un formulario, todo esto viaja, ¿hacia dónde? Hacia la página realizartareas.py. A realizartareas.py le van a llegar una serie de variables, lee las variables y sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a abrir un archivo que se llama equipos.txt y tiene la información necesaria para poder generar este contenido que está acá. Esto es lo que van a tener que hacer ustedes, lo más parecido a esto. No les voy a dar un tamaño específico, el tamaño, bueno, lo usan ustedes, la tipografía, el color de la letra, pero sí la distribución tiene que ser lo más parecido a esta, en el sentido de un contenedor general, dentro de ese contenedor, contenedores puntuales más chicos, donde uno va a contener, acá, imagínense, un contenedor general que se llama clubes, y dentro de clubes, ¿qué voy a tener? Club, el club Aldo Civi, club argentino, club Arsenal, club... Dentro de ese club, ese va a estar partido, por un lado va a tener el nombre y por otro lado tendrá el logo. Fíjense, les voy a mostrar, esto después lo van a tener que hacer ustedes, ¿no? Pero se los muestro para que tengan una idea. Contenedor general llamado clubes es este.
el color gris, el grandote. Dentro de clubes tendré n cantidad de contenedores club, ¿sí? Clubes, plural, contienen el listado de elementos de tipo club, ¿ok? Donde cada uno de estos está dividido por un lado en un texto, Aldo Civi, por otro lado el logo, donde está la imagen. ¿Ven? Bueno, esto es una idea. ¿Cómo lo resolví yo? Lo pueden resolver, eso queda a criterio de ustedes, como puedan, como les salga. Seguramente por ahí encuentran una manera mejor de hacerlo. Bueno, siempre y cuando se vea lo más parecido a esto. Y después, la otra salida sería, si en vez de seleccionar equipos, selecciono texto. Y texto debería generar una salida de este estilo, donde tendré un contenedor general que va a estar partido a la mitad. De un lado tendrá un texto más una imagen a la derecha, y en la otra mitad tendrá un texto, y abajo del texto, cuando finaliza centrado, un botón para, bueno, acá le puse volver, pero si quieren lo pueden poner, o si no, con que aparezca el botón ya alcanza. Si no, si se animan, le pueden hacer un hipervínculo para que sea volver a la página anterior. ¿Está bien? Pero con que aparezca el botón, fíjense en que esto lo armé de manera tal que se va respetando la posición si yo varío el viewport. Eso sería, ¿a qué se llama el viewport? Bueno, a lo que estoy viendo, el tamaño de la pantalla. Recuerden que una página web, lo mejor que puede pasar, lo mejor que podría hacer un diseñador web, es que la página sea capaz de adaptarse a todos los tamaños de pantalla. Sabemos que es imposible, ¿no? Pero bueno, si existiera algo, el sumum de la página web sería aquella página que se adapta a todos los tamaños de pantalla. Eso no existe, pero bueno, más allá de eso hay que tratar de generar páginas que se vean más o menos bien en la mayor cantidad de tamaños de pantalla posible. Y una forma es haciendo un buen diseño del CSS que se pueda adaptar. Si no definen bien las políticas CSS, lo que pasa es que esta imagen, por ejemplo, se va. No entra y se va. Se va del recuadro, queda abajo, o el botón empieza a aparecer al costado y no abajo. Bueno, todo va a depender de cómo armen las políticas de estilo CSS. Bueno, entonces, el trabajo práctico, el próximo punto consiste en eso. Volvemos acá, vamos a mostrar index. Va a tener una etiqueta select, que es la utilizada para armar el combo. Select es la utilizada para armar este combo que está acá. Ese select tendrá dos valores, equipos.txt y texto.txt. Eso va a viajar en un formulario, porque esto está contenido dentro de un formulario. Todo esto ya está hecho, todo esto se lo paso. Esas variables viajan ¿hacia dónde? Hacia realizar tareas. Realizar tareas nos vamos a posicionar ahora acá. La variable va a venir como file open. Operación igual file open. Así que vamos a estar acá. Y acá vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos, o muy parecido al ejercicio anterior. En el sentido de que tomo la variable que viene, que me interesa ahora, del formulario. En el formulario vienen todas las variables. ¿Cuál me interesa ahora? File name. La tomo, importo una función que previamente la hice, previamente generé otro archivo con esas funciones, importo, hago el from file open, que es este que está acá, from file open, import, abrir archivo, que es la función que creé yo. Todos estos nombres son los que puse yo, ustedes podrían elegir un nombre distinto. Esa función va a tener que resolver la apertura de un archivo. Acá le voy a mostrar el archivo.
tenemos dos archivos. Este que es texto, que son estos textos que están acá. Estos textos que están acá los tienen que levantar de un archivo de texto. Tenemos este que está escrito en griego y esta parte que está escrita en castellano. Y para poder separar uno de otro dejé un renglón en blanco. Entonces van a tener que, cuando abren el archivo, recorren hasta buscar este renglón en blanco. Cuando encuentran el renglón en blanco, saben que están en presencia del primer párrafo y después del renglón en blanco viene el segundo párrafo. Y después el otro, clubes. Vamos a ir acá. Yo todo esto se los voy a pasar. Bueno, acá están. Esto también, ¿no? Le voy a pasar todas las imágenes. Y acá, perdón, equipos, no clubes, equipos. Equipos.txt. Este va a tener 24 renglones, 24 clubes. Y cada renglón estará separado por un punto y coma, donde en la primera parte viene el nombre del club y en la segunda viene el nombre de la imagen. El nombre de la imagen. Se los muestro acá. Una forma de separar eso por punto y coma es la función split. Con un for, recorro el archivo, me voy parando sobre cada renglón, ese renglón lo separo por punto y coma, lo guardo acá. Esta va a tener dos partes. En la posición 0 estará el nombre del club, en la posición 1 va a estar el nombre de la imagen. Bueno, no se los muestro mucho porque ese es parte de lo que van a tener que hacer. Por más que ya se los mostré bastante, pero lo ideal sería que lo puedan hacer ustedes. Así que bueno, ahí tenemos lo que vimos en la clase de las nuevas reglas, las dos nuevas propiedades de las políticas CSS, el posicionamiento y el float, sumada a las que ya habíamos antes. Bueno, ahí tenemos más o menos todos los elementos necesarios para hacer esta parte del trabajo práctico. Muy bien.